Bueno, egun on guztioi. Gaur prentzaurreko honik emango dez, etegatikan alkatea oraindikan bigarren PCR-ren emaitzaren zain dago, eta hori horrela dela eta, hemen nago ni gaur. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eta prentzaurrekoakin hasiko era. Como bien he dicho, pues hoy voy a dar yo la rueda de prensa, porque todavía el señor alcalde está esperando al resultado del segundo PCR. Tokiko Gobernu Batzordeak gizarte larrialdien udal zerbitzuaren kontratua eslaitu dio gaur Gipuzkoako DIA Fundazioari. Hortaz, DIAk beste 2 urtez kudeatuko du zerbitzua eta kontratua beste 2 urtez luzatu ahal izango du. Gogoan izan, azkeneko urtean, DIAk gizarte larrialdien udal zerbitzua kudeatu duela. Zerbitzua ezinbestekoa da, izan ere udalak bat-batean zor daitezkeen egoerari lehenbailenean aurre egin ditzakie, eta nabarmentzekoa da, urte hauetan zehar, urteko 365 egunetako 24 ordutan zerbitzu eman duten 11 langileen lana. Gizarte larrialdien udal zerbitzua, besteak beste, segidako egoerari aurre egitea zuzenduta dago, babesgabetasuna sortzen duten premiazko arazoak, adineko zein adin txikiko pertsonei eragin diezazkieten alarma egoerak, ustekabeko egoerak direla eta hainbat pertsonak izan ditzaketen beharrak. Edo zuteak zein etxe bizitzen erortzea, familia edo lagunak ez dituzten pertsonetan ostatu hartzeko zor ditzaketen egoerak. Zerbitzu honek urtean 484.500 euroko kostua du. Bestela ere bai, Tokiko Gobernu Batzordeak 82.000 euro bideratuko ditu berdintasunarekin lotura duten 28 eragileren programak diruz laguntzetara. Era berean, onartu du Gizarte Ekintza Departamentutik 224.000 euro bideratzea Donostiako hainbat eragileek garatzen dituzten 121 programa garatzera. La Junta de Gobierno local ha adjudicado el contrato del Servicio Municipal de Urgencias Sociales a Fundación DIA Guipúzcoa. De este modo, la entidad guipuzcoana gestionará otros 2 años más, con la posibilidad de prorrogar el contrato de forma anual por otros 2, un servicio que viene gestionando desde hace años. Se trata de un servicio vital que permite al Ayuntamiento atender aquellas necesidades sociales que surgen de forma inesperada y que requieren ser atendidas con inmediatez. Así, hay que destacar la labor que durante años han venido realizando las 11 trabajadoras sociales que prestan este servicio las 24 horas del día durante los 365 días del año. El Servicio Municipal de Urgencias Sociales está dirigido, entre otros, a atender aquellos problemas urgentes como los que provocan una desprotección, una situación de alarma que afecta a personas mayores o menores en sus domicilios, necesidades derivadas de personas que tienen que enfrentarse a sucesos inesperados o sucesos generados por el incendio o el derrumbe de vivienda habitual que requieran realojar a personas afectadas que no tengan familia o amigos que puedan acogerlas. El coste anual del servicio asciende a 484.500 euros anuales. Asimismo, la Junta de Gobierno local ha aprobado conceder subvenciones por un total de 82.000 euros a 28 asociaciones para el desarrollo de distintos programas relacionados con la igualdad. Del mismo modo, ha aprobado destinar 224.000 euros del Departamento de Acción Social a ayudas a desarrollar 121 programas llevados a cabo por el tejido asociativo donostiarra. Y fuera del orden del día de la Junta de Gobierno, me gustaría daros una noticia en cuanto a la placa memorial de Begoña Urroz Ibarrola. Esan bezala, gai hauetaz gain, Tokiko Gobernutik aparte, beste gai baten berri ere eman nahi diezugu. Donostiako udalak, pasaden legealdian martxan jarri zuen ekimenaren baitan, gune publikoan indarkeriaren beste biktima baten omenezko plaka jarriko du datorren larunbatean. Este próximo sábado se va a colocar una nueva placa en recuerdo a una víctima de la violencia en nuestra ciudad dentro de la iniciativa que estamos impulsando en el Ayuntamiento desde la pasada legislatura
para dar visibilidad en el espacio público a las personas que sufrieron violencia. Begoña Urroz Ibarrolaren izenean jarriko den oroitik-urra izango da hurrengoa. Kasu honetan, Begoña lehergailu baten eztanda larri zauritu zuen Amarako tren geltokiaren aurrean ipiniko da. En esta ocasión, la placa recordará a Begoña Urroz Ibarrola, una niña de 22 meses que falleció a consecuencia de una bomba colocada el 27 de junio de 1960 en la estación de tren de Amara. Las graves quemaduras provocadas por la explosión le provocaron la muerte un día más tarde. Bere amak Donostiara eraman zuen enkargutara eta une batez izebarekin utzi zuen tren geltokian. Estandak bete-betean harrapatu zuen eta hurrengo egunean hil egin zen Perpetuo Socorro herrietxean. Durante años se especuló con la posibilidad de que la autoría fuera de ETA, pero la investigación de los historiadores ha concluido que aquel atentado fue obra del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, el DRIL. Ekitalde xume baino sentitua eskainiko diogu Begoña Urrozeri eta bere familiari. Larunbatean 12:00, esan bezala, Amarako topoaren geltokian. 60 urte betetzen dira urten eta Begoñaren izena eta izana gogora ekartzeko une egokia dela uste dugu. Esta iniciativa, que tendrá lugar el sábado a las 12 del mediodía en la estación del Topo de Amara, consistirá, como en otras ocasiones, en un sencillo homenaje de reconocimiento que contará con la presencia de la familia de Begoña. Se cumplen 60 años de su fallecimiento y creemos que es el momento de honrar su memoria. De esta manera, el Ayuntamiento continúa adelante en el camino de la recuperación de la memoria y su visibilización en el espacio público de aquellas víctimas de motivación política que perdieron la vida en esta ciudad. Bueno, eta gain horrenbeste, pues galderak badaude, si tenéis alguna pregunta. Cinco, seis. Ajá. Bueno, no creo que sea así, pero bueno, no tengo constancia, pero bueno, si es así será por alguna tasa y que lógicamente se cobrará porque es así, está fijada así por la legislación del Ayuntamiento, no con alguna normativa. O sea, si esta les ha pedido que den algún local municipal, como puede ser un frontón o lo que sea, para el tema de la vacunación de la gripe. Que yo sepa, sí. Sí. No sé exactamente, no sé, Íñigo, si tienes tú el dato. Vale. Varios. Y luego también, en Vigo ya se han cancelado las fiestas de Navidad y demás, con las cabalgatas y todo, entonces no se espera seguir dando esa dinámica. Bueno, como bien sabéis todos, tenemos ahora diciembre, enero y febrero en la que tenemos muchos actos de normal festivos, pero también conocemos cuál es la situación y las condiciones que vivimos actualmente. Y, lógicamente, pues ahora estamos en conversaciones con las diferentes asociaciones que organizan todos estos actos, que como puede ser la Feria de Santo Tomás, Olentzero, Reyes Magos, Tamborrada, Caldereros, y, lógicamente, mantenemos reuniones con ellos porque, lógicamente, entre todos y justo con los grupos políticos, yo creo que será en octubre cuando tomemos la decisión respecto a estas fiestas, ¿no? Pero, lógicamente, dentro del sentido común y de la responsabilidad, como lo hemos hecho hasta ahora. Esan bezala, kasu honetan, hainbeste festa daude, abenduan, urtarrilean eta otsailean, eta horren arabera, igoera nola dan, zein dan momentu honetan ikusita, eta pentsatzen dugu luzerako jongo dala, eta hori ikusita, bai eragileekin eta talde politikoekin mantentzen ditugu hain bilerak, eta urrian ja hartu beharko dugu erabakiren bat, baina egoera nola dagoen ikusita,
pentsatzen dugu, orain bezala, ezin izango dirala ekitaldi hauek ospatu, baina, hori urrian jakingo dugu, eragile guztiekin hitz egin eta gero. Bai? Bale, ez badago ezer gehiagorik, mila esker guztioi.